Era el año 1965 y la ciudad de Nueva York era un polvorín a la espera de una chispa. El movimiento por los derechos civiles arrasaba el país, desgarrando las junturas del viejo orden. Y en Harlem, las calles vibraban con una tensión que se sentía como el aire antes de una tormenta. En el centro de esta tormenta se encontraba Ellsworth Bumpy Johnson. Para la policía, era una plaga. Un gángster que había estrangulado la ciudad con su tráfico de números y su control férreo. Para los habitantes de Harlem, era algo más complejo. Un protector, un proveedor, un hombre que se mantuvo firme cuando el resto del mundo lo quería de rodillas. Pero para Julian Westbrook, el presentador estrella del noticiero vespertino City and Focus, Bumpy Johnson no era más que una rata que necesitaba ser exterminada en televisión en vivo. Julian Westbrook era la cara de los medios de comunicación neoyorquinos. Era un hombre tallado en mármol y privilegio, con una mandíbula que podía cortar vidrio y una voz que resumaba una serena y autoritaria seguridad. Se sentaba todas las noches tras su escritorio de caoba en el estudio del Rockefeller Center, diciéndole a la buena gente de los suburbios qué pensar y a quién temer. Era arrogant, era intocable, y era profundamente racista, como solían serlo los hombres de su posición, no con cruces en llamas, sino con una mueca disfrazada de sonrisa, con preguntas que en realidad eran acusaciones y con la convicción de ser inherentemente superior a cualquier hombre de piel más oscura que la suya. La idea de la entrevista había sido Westbrook's. Quería audiencia. La cadena estaba perdiendo terreno ante las emisiones más jóvenes y atrevidas que informaban desde la primera línea de las protestas, y Westbrook necesitaba un espectáculo. Quería sacar al rey de Harlem de las sombras y llevarlo a la luz dura e implacable de las lámparas del estudio. Quería desnudar a Bumpy Johnson delante de 3 millones de espectadores, exponerlo como un matón salvaje e inculto, y acabar con la leyenda de Bumpy Johnson de una vez por todas. Se lo presentó a los ejecutivos de la cadena como un servicio público, una exposición contundente sobre el crimen organizado, pero en la privacidad de su oficina, sirviéndole un whisky a su productor, Westbrook había sido más honesto. «Voy a quebrarlo», había dicho, removiendo el líquido ámbar. «Voy a hacerle perder los estribos, y cuando el mundo vea salir al animal, la policía finalmente tendrá la orden de encerrarlo para siempre». Cuando llegó la invitación al apartamento de Lenox Terrace, los lugartenientes de Bumpy fueron unánimes. «No vayas». Olían una trampa. Sabían que un hombre como Westbrook no invitaba a un hombre como Bumpy a tomar el té. Lo invitó a una ejecución. Él controla el micrófono. Bumpy susurraba, el confidente de Bumpy desde hace mucho tiempo. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Él controla las cámaras. Bajas a su casa y estás jugando con sus reglas. Te descuartiza. Te hace quedar en ridículo. Bumpy, sentado en su sillón, leyó la invitación. Estaba impresa en cartulina gruesa color crema, elegante y con una formalidad insultante. Fumó su cigarro lentamente, mientras el humo azul ascendía hacia el techo. Sabía que Whispers tenía razón. Era una trampa. Pero Bumpy Johnson se había pasado la vida entera metiéndose en trampas y desmantelándolas desde dentro. Sabía que rechazar la entrevista sería visto como cobardía. Daría la impresión de que le tenía miedo al hombre blanco del traje. Y si había algo que Bumpy Johnson no toleraba, era la percepción del miedo. «Me voy», dijo Bumpy en voz baja y definitiva. Cree que está invitando a un gángster. Cree que va a hablar con una caricatura. No sabe que está invitando a un hombre que lee ni y juega al ajedrez. Que prepare su trampa, susurra. «Yo traeré el cebo». El día de la entrevista hacía un frío inusual. El viento azotaba las avenidas de Manhattan, atravesando abrigos y caras irritadas. Bumpy se vistió con la precisión de un general que se prepara para la batalla. Eligió un traje gris marengo confeccionado en Italia, de tela suave y cara. Llevaba una camisa blanca impecable, almidonada a la perfección, y una corbata de seda burdeos intenso. Se colocó el sombrero fedora en la cabeza en el ángulo exacto que indicaba autoridad. Se miró en el espejo. No parecía un matón. Parecía un senador. Parecía un capitán de industria.
Parecía exactamente lo que Julian Westbrook más temía. Un igual. El viaje de Harlem a Midtown fue un viaje entre dos mundos. A medida que el Cadillac negro avanzaba hacia el sur, cruzando la frontera invisible de la calle 110, el paisaje cambió. Las casas de piedra rojiza y las bulliciosas esquinas de Harlem dieron paso a los imponentes cañones de acero de la América corporativa. Los rostros en la acera cambiaron de negros y morenos a blancos. La energía pasó del ritmo del jazz y la supervivencia al ritmo frío y frenético del comercio. Cuando el coche se detuvo en la entrada del estudio del Rockefeller Center, la hostilidad fue inmediata. El portero, un hombre corpulento con uniforme y galones dorados, dudó antes de abrir la puerta. Miró a Bumpy, luego al conductor, luego de nuevo a Bumpy, con el labio ligeramente curvado. Abrió la puerta, pero no ofreció la mano. No dijo, «Buenas noches, señor». Simplemente retrocedió, su lenguaje corporal gritando que Bumpy no pertenecía allí. Bumpy salió del coche, ignorando al hombre. Entró en el vestíbulo, con su séquito a pocos pasos de distancia. El vestíbulo era una catedral de mármol y oro, resonando con los pasos de secretarias y ejecutivos. Cuando Bumpy entró, el ruido se apagó, las cabezas se giraron, los ojos se abrieron de par en par. Era raro que un hombre negro cruzara esas puertas, a menos que llevara una fregona o una bandeja de café. Que un hombre negro entrara con un traje que costaba más que el salario anual del guardia de seguridad, caminando con la zancada de un rey, era una afrenta al orden natural del edificio. Los recibió en recepción una joven de sonrisa forzada y mirada aterrorizada. «Señor Johnson, Chillo. El señor Westbrook los espera. Seguridad tendrá que revisarte». Dos guardias de seguridad se adelantaron. Eran hombres corpulentos, policías, con las manos cerca del cinturón. Miraron a Bumpy con abierta agresividad. Uno de ellos, un hombre con la cara roja y el cuello grueso, invadió el espacio personal de Bumpy. Con los brazos extendidos, el guardia gruñó. Procedimiento estándar. Nat Pettigrew. El guardaespaldas de Bumpy se adelantó, con los puños apretados, pero Bumpy levantó una mano. Detuvo a Nat con una sola mirada. Bumpy se giró hacia el guardia. No levantó los brazos. Simplemente lo miró a los ojos, sosteniendo su mirada hasta que el guardia parpadeó. «Soy invitado del señor Westbrook», dijo Bumpy en voz baja. Su voz no era fuerte, pero resonó por el vestíbulo como un disparo. «Me invitaron aquí. Estoy desarmado. Mis hombres están desarmados. Si me tocas, me daré la vuelta. Saldré por esa puerta. Y tu jefe tendrá a 3 millones de personas mirando una silla vacía esta noche. Y sospecho que mañana por la mañana estarás buscando trabajo en los muelles». El guardia dudó. Miró a la recepcionista, que estaba pálida. Miró el reloj. El programa salía en 40 minutos. Sabía que Westbrook lo despellejaría vivo si el invitado se marchaba. Los guardias retrocedieron, refunfuñando, con la cara enrojecida. «Por aquí», susurró el recepcionista, saliendo apresuradamente de detrás del escritorio. Los condujeron por largos pasillos alfombrados, llenos de retratos de hombres blancos famosos, presentadores, políticos, actores. Pasaron por puertas abiertas donde los escritores estaban sentados entre nubes de humo de cigarrillo, escribiendo frenéticamente. Cada vez que pasaban por una puerta, la escritura se detenía. Aparecían rostros en el cristal. Los susurros los seguían como una estela tras un barco. «Ese es él. Ese es el gánster. Ese es el asesino». Los llevaron a una sala verde. Era pequeña, pintada de un tono beige enfermizo con un tazón de fruta rancia sobre la mesa. El contraste era deliberado. Bumpy sabía que las salas verdes para los senadores y las estrellas de cine eran lujosas, llenas de champán y flores. Esta sala era una celda. Estaba diseñada para hacerlo sentir pequeño, para recordarle su lugar antes de subir al escenario. Bumpy no se sentó. Se quedó de pie en el centro de la sala, examinando las paredes. 10 minutos después, la puerta se abrió y entró Julian Westbrook. En persona, Westbrook era más alto de lo que parecía en televisión.
Estaba impecablemente arreglado, con el pelo fijado con pomada, los dientes de un blanco cegador. Olía a colonia cara y arrogancia. No entró a recibir a un invitado. Entró a inspeccionar un specimen. Señor Johnson, dijo Westbrook. No ofreció una mano. Se quedó de pie cerca de la puerta, manteniendo una barrera de aire entre ellos. Me alegra que hayas decidido venir. Francamente, teníamos un segmento de respaldo sobre los jardines botánicos listo para empezar. No estábamos seguros de que tuvieras la valor. Nunca me han acusado de falta de valor, señor Westbrook, dijo Bumpy, volviéndose hacia él. Westbrook rió entre dientes, un sonido carente de humor. Sí, bueno, las calles son una cosa. Esto es televisión nacional. Es un ámbito diferente. Aquí hay reglas. Decencia, decoro. Solo quería venir y asegurarme de que nos entendiéramos. Westbrook se acercó un paso más, bajando la voz a un tono condescendiente, como si se tratara de un niño lento o un perro adiestrado. Vamos a hablar de Harlem, dijo Westbrook. Vamos a hablar de las cifras, la violencia, las drogas. Quiero respuestas directas. Nada de jerga callejera. Nada de jerga. Hable con claridad. El público no está acostumbrado a su dialecto. Intente articularse si puede. No queremos tener que subtitularlo. Fue una bofetada. Un insulto calculado y brutal disfrazado de consejo de producción. Westbrook lo llamaba analfabeto. Lo llamaba salvaje. La expresión de Bumpy no cambió. No frunció el ceño. No lo fulminó con la mirada. Miró a Westbrook con una leve curiosidad, como si observara un bicho arrastrándose por una mesa de picnic. Haré todo lo posible por hacerme entender, dijo Bumpy. Usó el nombre de pila del presentador deliberadamente. Fue una violación del protocolo. Una sutil maniobra de poder. El ojo de Westbrook tembló. Odiaba que alguien lo llamara Julian, y mucho menos un criminal. Señor Westbrook, corrigió bruscamente. En antena. Es el señor Westbrook. Ya veremos, dijo Bumpy. Westbrook lo miró fijamente un momento, tratando de encontrar la grieta en la armadura, tratando de ver la ira. No encontró nada. Con una mueca, se dio la vuelta y salió de la habitación. 5 minutos para el aire. No llegues tarde. Cuando la puerta se cerró, Nat Pettigrew dejó escapar un gruñido bajo. Déjame romper la mandíbula, Bumpy. Solo un golpe. No hablará tan bonito con los dientes en la garganta. No, dijo Bumpy, ajustándose las esposas. Eso es lo que quiere. Quiere al bruto. Quiere al animal. Si lo golpeo, gana. Si grito, gana. Esta noche. Nat, no vamos a pelear con el a puñetazos. Vamos a matarlo con la verdad. Y la verdad hiere a un hombre así mucho más que un puñetazo. Un director de escena, un joven con auriculares que parecía aterrorizado, apareció en la puerta. Señor Johnson, estamos listos para usted. Bumpy salió de la sala verde y entró al estudio. La transición fue cegadora. El estudio era un espacio cavernoso lleno de enormes cámaras sobre ruedas, micrófonos de brazo colgando como aves rapaces y hileras de luces que generaban un calor intenso. Más allá del círculo iluminado del set se encontraba el público. 300 personas, casi todas blancas. Estaban sentados en las gradas, murmurando, estirando el cuello para ver al monstruo de Harlem. Westbrook ya estaba sentado tras su escritorio, revisando sus notas. Parecía imponente, dueño de su dominio. Había una silla frente a él, una sencilla silla de madera sin acolchado. Otro insulto sutil. Westbrook vestía un lujoso vestido de cuero. El invitado se sentó en un banco duro. Bumpy entró al set. El público guardó silencio. El sonido de sus pasos sobre el suelo pulido era el único ruido en la sala. Se sentó en la silla de madera. Cruzó las piernas. Juntó las manos sobre el regazo. Parecía cómodo. Parecía majestuoso. Una maquilladora entró corriendo a aplicarle polvos en la nariz a Westbrook. Dudó cerca de Bumpy, sosteniendo una esponja. Estoy bien, cariño, dijo Bumpy con dulzura. No llevo mascarilla. Westbrook lo oyó y se irritó.
El director de escena comenzó la cuenta atrás. 30 segundos. Silencio en el set. 20 segundos. Las luces rojas de las cámaras cobraron vida. El director de sala señaló a Westbrook. Buenas noches, dijo Westbrook, su voz transformándose al instante en la suave y confiada voz de barítono que Estados Unidos adoraba. Soy Julian Westbrook. Why estoy City in Focus? Esta noche tenemos un programa especial y francamente controvertido. Los llevamos al corazón oscuro de Harlem. Un mundo de sombras, vicio y violencia. Y tenemos con nosotros al hombre que dice ser su alcalde, pero a quien la policía llama su cáncer, el señor Ellsworth Johnson. Lo llaman Bumpy. Westbrook se giró hacia Bumpy, su rostro endurecido en una máscara de seria indagación periodística. Señor Johnson, comenzó Westbrook, sin perder un segundo. Gracias por venir, aunque supongo que debería revisar mi cartera antes de empezar. Una oleada de risas recorrió al. Una broma barata. Un estereotipo desde el principio. Westbrook sonrió con sorna, satisfecho de sí mismo. Había establecido su dominio desde el principio. Había marcado a Bumpy como ladrón. Bumpy no sonrió. No se rió. Esperó a que se calmaran las risas. Puede revisar su cartera si quiere, señor Westbrook, pero creo que descubrirá que los únicos en esta ciudad que roban a los pobres son los que están sentados en los bancos del centro, no los de Harlem. El público se quedó en silencio. La risa se apagó en sus gargantas. La sonrisa de Westbrook vaciló por una fracción de segundo. No esperaba una réplica. No esperaba un giro político. Muy inteligente, dijo Westbrook, restando importancia al comentario. Pero hablemos de hechos. Te presentas como un empresario, un líder comunitario, pero los antecedentes policiales cuentan otra historia. Dicen que eres un depredador. Dicen que diriges una red de apuestas que drena los ahorros de las mismas personas que dices proteger. ¿Cómo justificas robarles el dinero de la leche a familias hambrientas para comprar trajes italianos? Westbrook señaló la ropa de Bumpy con una mueca de desprecio. Bumpy se inclinó ligeramente hacia adelante. El juego de apuestas, señor Westbrook, es la bolsa de valores de los pobres. Wall Street juega con millones todos los días. Y cuando la economía se desploma, el gobierno los rescata. Cuando una mujer negra en Harlem apuesta 10 centavos a un número, con la esperanza de ganar lo suficiente para pagar el alquiler, la policía derriba su puerta. Porque las apuestas son un negocio en el centro, pero un delito en la zona alta. Porque es ilegal, espetó Westbrook. Y porque trae violencia, asesinatos, tiroteos en la calle. Eres responsable de la sangre en las aceras de Harlem. ¿Niegas que hombres hayan muerto por orden tuya? Yo. Niego que yo sea la causa de la violencia, dijo Bumpy con calma. La violencia en Harlem nace de la pobreza. Nace de la desesperación. Nace de un sistema que se niega a contratar a un hombre negro para nada que no sea barrer el suelo. ¿Quiere hablar de sangre, señor Westbrook? Hablemos de la sangre en las manos de los caseros que se niegan a arreglar la calefacción en invierno. Hablemos de la sangre en las manos de los policías que golpean a adolescentes por caminar por la calle equivocada. Yo no creo la jungla. Solo aprendí a sobrevivir en ella. Westbrook se estaba enfadando. Bumpy no seguía el guión. Se suponía que debía estar a la defensiva. Se suponía que debía estar enfadado. En cambio, estaba convirtiendo la entrevista en una crítica a la sociedad. Westbrook decidió quitarse los guantes. Necesitaba herirlo. Necesitaba humillarlo. Habla mucho de la sociedad, dijo Westbrook, con la voz cargada de veneno. Pero no es cierto que no es más que un parásito. Envenena a su propia gente. Les vende sueños que nunca se hacen realidad. Y seamos sinceros, señor Johnson, usted no es un hombre culto. Pasó su juventud en prisión, no en una biblioteca. Es un matón con suerte. ¿De verdad crees que tienes la capacidad intelectual para sentarte aquí y darme una charla de economía? Fue un ataque directo a la inteligencia de Bumpy. Fue el insulto arrogante de un negro disfrazado de palabras de $50. El estudio se sintió eléctrico. El público se inclinó, esperando a que Bumpy estallara. Querían el grito.
Querían la amenaza. Bumpy miró fijamente a Westbrook. Durante un largo rato, no dijo nada. Dejó que el silencio se prolongara, haciendo que Westbrook se retorciera. Puede que no tenga un título de Harvard, señor Westbrook, dijo Bumpy en voz baja. Pero tengo un título de Sin. Tengo un título de la calle, donde no durarías ni 10 minutos. Y en cuanto a la lectura, sospecho que he leído más libros en mi celda que tú en toda tu vida. Tú lees teleprompters. Yo leo historia. Y la historia me enseña que los hombres como tú siempre se creen los amos del mundo. Justo hasta el momento en que el mundo cambia, la cara de Westbrook se puso roja. Estaba perdiendo el control. La entrevista se le escapaba. Se dio cuenta de que había subestimado al hombre frente a él. Necesitaba la opción nuclear. Necesitaba hacer la pregunta que sabía que destrozaría a Bumpy Johnson. La había guardado para el final, pero tenía que usarla ahora. Tenía que destruirlo. Westbrook se inclinó, con un brillo cruel y depredador en los ojos. Bajó la voz, haciéndola sonar íntima, preocupada y absolutamente cruel. Hablemos de tu familia, Bumpy. Hablemos de tu hija. La exhibes como una princesa. La envías a escuelas elegantes. Pero todos saben la verdad. Todos saben que no importa cuánto dinero gastes, no importa cuántos vestidos le compres, nunca será aceptada. Siempre será la hija de un criminal, la hija de un primitivo. ¿De verdad crees? Westbrook hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire como gas venenoso. ¿Que puedes lavar la mancha de tu sangre negra de ella con dinero sucio? ¿Crees que no se avergüenza de lo que eres? El aire abandonó la habitación. Era una línea que nunca debería haberse cruzado. No era periodismo. Era un crimen de odio transmitido en vivo a 3 millones de hogares. Era un ataque al hijo de un hombre, a su raza y a su alma. El público se quedó sin aliento. Incluso los operadores de cámara se congelaron. Fue un momento de suprema crueldad. Westbrook se recostó en su asiento, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Lo había hecho. Había presionado el botón. Ahora esperaba la explosión. Esperó a que Bumpy saltara sobre el escritorio, gritara, validara cada estereotipo racista que Westbrook sostenía. Bumpy Johnson se quedó muy quieto. La calma que descendió sobre él no era la calma de la paz. Era la calma del ojo de un huracán. Era la aterradora quietud de un depredador decidiendo exactamente dónde hundir sus dientes. Miró a Westbrook. No parpadeó. Las luces del estudio se reflejaban en sus ojos, haciéndolos parecer obsidiana. Lentamente, deliberadamente, Bumpy metió la mano en su bolsillo interior. Los guardias de seguridad se tensaron, llevando las manos a sus fundas. Pero Bumpy no sacó una pistola. Sacó una pitillera plateada. La abrió, sacó una cerilla y la encendió. La llama brilló, brillante y caliente. Encendió su puro. Dio una larga calada y exhaló una nube de humo que se deslizó por el escritorio, envolviendo el rostro de Julian Westbrook. Bumpy se inclinó hacia adelante a través del humo. Su voz bajó a un registro que vibró en el pecho de todos los presentes. «Committed an error, Julian», susurró Bumpy. «Pensaste que estabas entrevistando a un hombre que quería tu aprobación. Creíste que podrías avergonzarme. Pero olvidaste una cosa». Bumpy sonrió. Era la sonrisa más aterradora que Julian Westbrook había visto jamás. Olvidaste que no me importan tus reglas. Y olvidaste que estamos en directo, lo que significa que no hay nadie aquí para salvarte de la respuesta que estoy a punto de darte. Bumpy miró su reloj. Nos quedan 3 minutos. Bien. Es el tiempo justo. El productor en la cabina gritaba en el auricular de Westbrook. Corte a comerciales. Corte a comerciales. Pero Westbrook estaba congelado. Estaba paralizado por la mirada en los ojos de Bumpy Johnson. No podía hablar. No podía moverse. Había abierto la puerta de una habitación en la que no estaba preparado para entrar. Y ahora la puerta se había cerrado tras él. Bumpy dio otra colada al cigarro. La ceniza brillaba al rojo vivo. Me preguntaste sobre la vergüenza, señor Westbrook. Déjame contarte una historia sobre la vergüenza.
Y déjame contarte un secreto sobre tu propia cadena que no sabías que yo conocía. Los ojos de Westbrook se abrieron de par en par con auténtico pánico. Hablemos, dijo Bumpy, sobre la verdadera razón por la que conseguiste este trabajo. La luz roja de la cámara brillaba sin parpadear, transmitiendo el desmantelamiento de una leyenda al mundo entero. La trampa había saltado, pero la pierna del reportero era la que estaba atrapada en las mandíbulas de acero. La luz roja de la cámara era un ojo ardiente, impasible y despiadado, transmitiendo el silencio del estudio a millones de salas de estar en todo Estados Unidos. Julian Westbrook estaba paralizado en su sillón de cuero, con la sangre tan desvanecida de su rostro que su maquillaje resaltaba como pintura naranja en un cadáver. El humo del puro de Bumpy Johnson flotaba perezosamente entre ellos, un velo gris que separaba al cazador de la presa. En la cabina de control, el productor gritaba, golpeando la consola con la mano, exigiendo una pausa publicitaria. Pero el director, un hombre que reconocía el oro de la televisión cuando lo veía, mantuvo las cámaras grabando. Sabía que lo que estaba sucediendo en el estudio 6B no era solo una entrevista. Era una ejecución televisada. Bumpy se recostó en la silla de madera que se suponía lo hacían parecer pequeño. En cambio, parecía un trono. Dio otra calada lenta al cigarro, dejando que la ceniza creciera, sosteniendo la mirada aterrorizada de Westbrook con una calma más violenta que un puño en alto. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que te sientas en esa silla, Julian?, preguntó Bumpy, con la voz suave, envolviendo al público del estudio como una niebla baja. Le dijiste al mundo que me aprovecho de los débiles. Les dijiste que exploto a los desesperados. Me llamaste parásito. Bumpy metió la mano en la chaqueta de su traje otra vez. Westbrook se estremeció. Sus ojos se dirigieron a los guardias de seguridad que estaban paralizados en las sombras. Pero Bumpy no sacó un arma. Sacó un pequeño trozo de papel doblado. No era un libro de contabilidad. Era un rotulador. Un comprobante de juego. Verás, continuó Bumpy, alisando el papel en el borde del escritorio de caoba de Westbrook. Conozco a un hombre en el kitchen. Se llama ese. ¿Conoces a ese, verdad, Julian? Westbrook abrió la boca, pero no salió un sonido. Tenía la garganta oprimida, seca como el polvo. Conocía a ese. Todos los que tenían un vicio en Midtown conocían a ese. Ese es un hombre de negocios como yo, dijo Bumpy, dirigiéndose a la cámara, mirando directamente al objetivo. Presta dinero a hombres que viven por encima de sus posibilidades. Hombres que necesitan mantener las apariencias. Hombres que visten trajes de $300 y conducen Jaguars, pero que no han pagado el alquiler en 4 meses. Bumpy se volvió hacia Westbrook. Hablas del juego de números en Harlem como si fuera un pecado. Miras con desprecio a una abuela que apuesta 10 centavos en el 714 con la esperanza de comprarse un abrigo nuevo. Pero a usted, señor Westbrook, le gustan los ponis, ¿verdad? Le gusta el hipódromo de Saratoga. Y le gustan las partidas de cartas privadas en el Hotel Plaza. Westbrook recuperó la voz. Era un susurro estrangulado y desesperado. Basta. Esto es una calumnia. Tay Damon Dare. La calumnia es una mentira, Julian, dijo Bumpy, golpeando el papel. Este es un recibo con fecha del martes pasado. $50,000. Eso es lo que le debes a ese. ¿Y sabes qué pasa cuando hombres como tú no pueden pagar a hombres como ese? Se desesperan. Buscan una salida. Buscan una gran noticia. Un aumento de audiencia. Algo que convenza a la cadena de darles un aumento para que puedan pagar a los tiburones antes de que les rompan las piernas. El público se quedó sin aliento. Una inhalación colectiva que dejó sin oxígeno a la sala. Esto no era solo una acusación. Era una disección. Bumpy estaba desvelando las capas de la vida cuidadosamente construida de Westbrook, exponiendo la podredumbre subyacente. No me trajiste aquí para revelar la verdad sobre Harlem, dijo Bumpy, con la voz endurecida, perdiendo su suavidad. Me trajiste aquí para salvar tu propio pellejo. Pensaste que si humillabas a Bumpy Johnson, si destruías la amenaza negra en vivo por televisión, serías el héroe de Nueva York. Recibirías tu paga. Pagarias as. No eres periodista,
Señor Westbrook, eres un adicto. Eres un jugador degenerado que intenta saldar una deuda con mi reputación. Westbrook temblaba ahora, visiblemente temblando. El sudor le golpeaba la frente, atravesando el polvo. Miró a la cámara, luego a Bumpy, con ojos suplicantes. Suplicaba sin decir las palabras. Gritaba por clemencia. Por favor, para. Por favor, no me arruines. Pero Bumpy Johnson no era un hombre de clemencia. Era un hombre de justicia. Y la justicia en las calles de Harlem era absoluta. Mencionaste a mi hija. Bumpy dijo. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Le preguntaste si se avergonzaba de mí. Le preguntaste si mi dinero sucio podía lavarse de la piel. Bumpy se puso de pie. Se levantó lentamente, desplegando su cuerpo hasta que se elevó sobre el presentador. Recogió el boleto de juego y lo dejó caer en el regazo de Westbrook. Mi hija sabe perfectamente quién soy, dijo Bumpy. Sabe que soy un hombre que cumple su palabra. Sabe que soy un hombre que paga sus deudas. Y sabe que jamás vendería mi alma a un tiburón solitario para comprarme un traje que no pudiera pagar. Bumpy se inclinó, su rostro a centímetros del de Westbrook. El presentador olió el tabaco, la menta y el aterrador aroma del poder puro. Mi hija duerme profundamente por las noches, Julian. Pero tu hijo, cuando vaya a la escuela mañana y los otros niños le pregunten por qué su padre es un impostor que le debe dinero a la mafia, me pregunto si se avergonzará de ti. Se quebró Westbrook. Corten la transmisión, gritó Westbrook, con la voz quebrada en un chillido agudo. Se tambaleó hacia atrás, su silla se volcó y cayó despatarrado al suelo pulido. Corten ya. Seguridad, sáquenlo de aquí. Yacía en el suelo, enredado en su traje caro, señalando a Bumpy con un dedo tembloroso. Parecía patético. Parecía pequeño. El gigante del periodismo, la voz de la ciudad, quedó reducido a un niño asustado haciendo un berrinche en el suelo. La luz roja de la cámara finalmente se apagó. El estudio se oscureció cuando el director pasó a un anuncio de detergente para ropa, pero el daño ya estaba hecho. 3 millones de personas habían visto caer a Julian Westbrook. Habían visto al rey de Harlem erguirse mientras el pilar de la sociedad se desmoronaba. En la repentina penumbra del estudio, estalló el caos. El director de escena corrió hacia adelante. Los guardias de seguridad, finalmente liberados de su parálisis, entraron al plató con las manos en las fundas. Señor Johnson, ladró el guardia principal, aunque su voz carecía de la convicción que había mostrado en el vestíbulo. Tiene que irse ya. Bumpy no miró al guardia. Miró a Westbrook, que intentaba levantarse, con las manos resbalando en el suelo liso. Bumpy metió la mano en el bolsillo una última vez. Westbrook se estremeció de nuevo, esperando una pistola. ¿Un cuchillo? Cualquier cosa. Bumpy sacó un billete nuevo de $100. Lo dejó caer, aterrizando en el pecho de Westbrook. «Para un taxi», dijo Bumpy, ya que salva a llevarse su coche. Bumpy le dio la espalda a los restos. Se ajustó los puños, se revisó el nudo de la corbata y echó a andar hacia la salida. Nat Pettigrew y susurros se materializaron desde los laterales, flanqueándolo como gárgolas de piedra. Se movían en un instante, una cuña de trajes oscuros abriéndose paso entre el personal del estudio, presa del pánico. El público, que había permanecido en silencio durante toda la transmisión, empezó a moverse lentamente al principio. De repente, todos se pusieron de pie. No abuchearon. No vitorearon. Simplemente lo vieron irse con una mezcla de miedo y asombro. Habían llegado esperando ver un monstruo. Se marchaban tras haber visto a un hombre con una dignidad que no podían comprender. Mientras Bumpy cruzaba el vestíbulo, la atmósfera había cambiado por completo. La recepcionista ya no sonreía. Lo miraba con ojos como platos. El portero, que había dudado en abrir la puerta del coche, se abalanzó sobre él, empujando la puerta giratoria con un gesto diferencial, sudando nerviosamente. «Que tenga buenas noches, señor Johnson», balbuceó el portero. Bumpy hizo una pausa. Miró al hombre. «Usted también, hijo».
Procure no juzgar un libro por su portada. A veces la portada es cara, pero las páginas están en blanco. Salieron al frío aire nocturno. El viento seguía azotando la Sexta Avenida, pero Bumpy no lo sentía. Sentía el calor de la victoria que irradiaba de su pecho. Subieron a la parte trasera del Cadillac. La pesada puerta se cerró de golpe, aislando el ruido de la ciudad. Durante un buen rato, nadie habló. El coche se dirigió hacia el norte, mientras las luces de la ciudad se difuminaban. Nat fue el primero en romper el silencio. Soltó un silbido bajo y largo. «Bumpy», dijo Nat, sacudiendo la cabeza. «Te he visto hacer cosas muy feas. Te he visto romper dedos. Te he visto ordenar asesinatos. Pero eso fue un asesinato. Lo mataste en Carlo». Susurros reía entre dientes en el asiento delantero, con un sonido seco y metálico. «¿Viste su cara cuando se te cayó el marcador? Pensé que le iba a dar un infarto ahí mismo, en la alfombra. Corta la transmisión. Corta la transmisión». Susurros imitó el pánico agudo de Westbrook. Bumpy encendió otro puro. Se suicidó. Nat, solo te pius del espejo. Los hombres como Westbrook construyen sus castillos sobre la arena. Creen que porque son blancos, ricos y famosos las reglas no se aplican a ellos. Creen que pueden menospreciarnos. Pero la gravedad se aplica a todos. Y cuanto más alta construyas tu torre sobre una mentira, más fuerte caerá cuando alguien eche abajo los cimientos. «¿Cómo conseguiste el marcador?», preguntó Nat. «Se suele llevar las cuentas bien cerradas». Bumpy sonrió en la oscuridad. «Ese sí que lleva las cuentas bien cerradas. Pero ese también opera en un territorio que limita con el nuestro. Necesitaba un favor la semana pasada. Un problema con un representante sindical que no quiso cooperar. Yo lo gestioné por él. Me debía una. Cuando vi el nombre de Westbrook en la invitación, llamé. Le pregunté a ese si nuestro amigo Julian tenía alguna deuda pendiente. Ese estuvo más que feliz de cambiar la deuda por un borrón y cuenta nueva conmigo. Así que compraste su deuda», dijo Whisper. «Yo compré su alma», corrigió Bumpy. «Y esta noche la cobré». El coche cruzó la calle 110. El ritmo de la ciudad volvió a cambiar. La rigidez del Midtown se desvaneció, reemplazada por el vibrante, forcejeante y vivo pulso de Harlem. La gente estaba en las calles a pesar del frío. Mientras el Cadillac bajaba por la avenida Lenox, Bumpy vio algo inesperado. La gente vitoreaba. Estaban de pie en las esquinas, señalando el coche. Algunos aplaudían. Un grupo de jóvenes afuera de un salón de billar alzaba los puños en el aire. Habían visto la transmisión. Habían visto a Bumpy Johnson entrar en la boca del lobo y despellejarlo vivo. Durante años, los medios les habían dicho que no era nada, que eran criminales, que eran menos. Esta noche, uno de los suyos había subido al escenario del hombre blanco y había demostrado que la inteligencia y el poder no estaban determinados por el color de la piel de un hombre. Bumpy los observó por la ventana. No saludó. No era un político en campaña. Era un rey que regresaba de una cruzada. Pero su mirada se suavizó. Lo hizo por sí mismo. Sí, lo hizo por Elise, pero al hacerlo, le había dado a Harlem una victoria que necesitaba desesperadamente. Cuando llegó al apartamento, Elise lo esperaba. Estaba sentada en el sofá, con la televisión encendida. El canal de noticias había cambiado a una repetición de una comedia, intentando frenéticamente llenar el vacío dejado por la crisis de Westbrook. Elise se levantó cuando Bumpy entró. Llevaba puesto su camisón, el cabello envuelto en un pañuelo de seda. Tenía los ojos rojos, pero ya no lloraba. Miró a su padre, el hombre que el mundo llamaba monstruo, el hombre al que Westbrook había llamado primitivo. «No tenías que hacer eso», susurró. «Heises Katie O'Dara». Bumpy se quitó el abrigo y se lo entregó a Nat, quien se retiró a la cocina para darles privacidad. Bumpy se acercó a su hija. La miró a la cara, esa cara que se parecía tanto a la de su madre. La cara por la que quemaría el mundo para protegerla. «Ya me odiaba, nena», dijo Bumpy con dulzura. «Me odiaba antes de que entrara por la puerta. Me odiaba porque existo».
Lo que hice esta noche no fue para que me odiara. Fue para que te respetara. Dijo cosas terribles, dijo Elise con voz temblorosa. Sobre mí. Sobre nosotras. Dijo lo que pensaba. Dijo Bumpy. Y el mundo lo vio por ello. Vieron el odio. Y luego vieron la cobardía. No puedes matar el odio, Elise. Es una mala hierba que crece en el corazón. Pero no puedes exponerla. Puedes iluminarla con tanta fuerza que se marchite. Esta noche, Julian Westbrook aprendió que si quiere tirar barro, no debe hacerlo estando parado en una casa de cristal. Sonó el teléfono. Era un sonido estridente y discordante en el silencioso apartamento. Bumpy Lowe Moreau. Sabía quién sería. Serían los otros jefes, los italianos, los políticos, todos queriendo saber si Bumpy Johnson realmente acababa de acabar con la carrera de un hombre en televisión en vivo. Bumpy Lowe ignoró. Se sentó en el sofá junto a su hija. «Apágalo», dijo, señalando el televisor. Y Liz pulsó el dial, silenciando el ruido del mundo. «¿De verdad le pagaste bien el taxi?», preguntó Elise, con una leve sonrisa finalmente dibujando sus labios. Bumpy rió entre dientes. «Lo hice. Un hombre siempre debe ser caritativo con los menos afortunados». Las consecuencias fueron rápidas, brutales y totales. A la mañana siguiente, Julian Westbrook no solo estaba desempleado. Era radiactivo. La cadena emitió un comunicado antes del amanecer anunciando la renuncia inmediata de Westbrook por motivos de salud. Borraron su nombre de la marquesina. Borraron su foto de los pasillos. La historia de la deuda de juego salió en todos los periódicos de la ciudad. El Post, el Daily News, incluso el Times, publicaron la historia de la vida secreta del presentador. La revelación de su hipocresía destruyó cualquier compasión que pudiera haber generado. Si Bumpy le hubiera dado un puñetazo, Westbrook habría sido un mártir, víctima de una violencia salvaje. Pero como Bumpy había usado la verdad, Westbrook era un paria. Era el hombre que predicaba moralidad mientras vivía en la miseria. Westbrook perdió su apartamento. Perdió su coche. Su esposa lo abandonó en una semana, llevándose a los niños a la finca de sus padres en Connecticut. Intentó demandar, pero ningún abogado aceptó el caso. Las pruebas eran irrefutables. Lo que es más importante, nadie quería enfrentarse a Bumpy Johnson en un juicio abierto. 3 semanas después, Bumpy estaba sentado en un lugar público comiendo un filete. El restaurante estaba abarrotado, lleno del humo y las risas de la élite de Harlem. La Gramola, sonaba Coltrane. El ambiente era cálido, seguro y victorioso. Whispers entró, sacudiéndose la lluvia del paraguas. Se sentó en la mesa frente a Bumpy. ¿Has oído hablar de Westbrook?, preguntó susurros, sirviéndose una copa. No sigo las columnas de chismes, dijo Bumpy, cortando la carne. No en las columnas, dijo susurros. Lo vi en el centro, cerca de la autoridad portuaria. Bumpy se detuvo, con el tenedor a medio camino de la boca. Y se ve rudo. El traje de Bumpy estaba arrugado. Parecía que no se había afeitado en días. Estaba intentando entrar a una partida de cartas en la trastienda de una charcutería. Lo echaron. Dijeron que no tenía buen crédito. Bumpy masticó despacio. Trago saliva. Tomó un sorbo de vino tinto. ¿Preguntó por mí?, preguntó Bumpy. No, dijo susurros. Pero parecía aterrorizado. No para de mirar por encima del hombro. Creo que cree que vas a enviar a alguien a buscarlo. Termina el trabajo. Bumpy negó con la cabeza. No hay necesidad de terminar un trabajo ya hecho. Un hombre así necesita público para existir. Sin la cámara, sin la silla, sin la admiración, ya está muerto. Es solo un fantasma que ronda una ciudad que olvidó su nombre. Aún así, dijo Whispers, sonriendo. Fue algo terrible. El arrepentimiento instantáneo que dio la vuelta al mundo. Los chicos siguen hablando de ello. Mi hija duerme profundamente. ¿Y tu hijo? Esa frase fue muy dolorosa. Bumpy se limpió la boca con la servilleta. Miró por la ventana del restaurante las calles de Harlem empapadas por la lluvia. Vio a la gente que pasaba.
Gente que luchaba, gente que luchaba, gente a la que durante siglos se le había dicho que era inferior a los Westbrook del mundo. Hizo la pregunta equivocada, dijo Bumpy en voz baja. Preguntó si mi hija estaba avergonzada. Debería haber preguntado si yo tenía miedo, porque si me hubiera preguntado eso, le habría dicho la verdad. ¿Y cuál es la verdad?, preguntó Whispers. Bumpy miró a su amigo, sus ojos duros y claros. La verdad es que no le tengo miedo a la policía. No le tengo miedo a los italianos. Y ciertamente no le tengo miedo a un hombre con un micrófono. Lo único que temo es un mundo donde mi hija crea que tiene que agachar la cabeza ante cualquiera. Y mientras tenga aliento, me aseguraré de que ese mundo nunca exista. Le hizo una señal al camarero para que trajera la cuenta. Vamos, dijo Bumpy, levantándose y poniéndose su fedora. Tenemos trabajo que hacer. Los números no se manejan solos, y sospecho que ese podría estar buscando un nuevo cliente en el Kitchen. He oído que hay una vacante en la industria de la radiodifusión. Salieron del Flash Inn y se adentraron en la noche. El rey de Harlem y su sombra, dejando atrás en la oscuridad el fantasma de Julian Westbrook. Una advertencia para cualquiera que se atreviera a confundir el silencio de Bumpy Johnson con su misión. La ciudad siguió adelante, pero la lección quedó grabada a fuego en la estática de las ondas. Puedes venir por el rey, pero más te vale no fallar. Y, desde luego, más te vale no insultar. La princesa. Gracias por escuchar, amigos. Si les gusta el video y quieren más, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ninguna historia de Bumpy Johnson.